Hermenéutica y crítica de las manifestaciones religiosas. Ludwig Wittgenstein fue uno de los principales representantes de la hermenéutica contemporánea por sus ya conocidas aportaciones a la filosofía analítica. Su famosa frase, aquello de lo que no se es posible hablar, se debe guardar silencio, no refiere principalmente a la no existencia de Dios, por lo contrario, con ello critica todo fundamento metafísico, desde el cual se ha apoyado la idea de Dios a lo largo de toda la historia de la filosofía. Niega toda clase de metafísica, pues en un principio se declara partidario de una fenomenología muy marcada. Con ello también niega la posibilidad de crear un argumento científico, comprobable y también razonable, desde el cual se sustente la existencia de un ser superior. Con ello también nos afirma que la razón se limita al lenguaje. Por ello, una interpretación de la existencia de un ser trascendental resultaría ilógico. En resumen, Wittgenstein niega una metafísica de la cual se sostiene la idea de Dios. En su parte, Juan Estrada, en su famoso artículo Razón y Fe, propone una hermenéutica desde una fe racional, es decir, una correcta interpretación de la revelación de Dios a través de la fe en una unión con la razón. Todo ello, hasta la época moderna, se sostenía que la revelación de Dios tenía que ser tratado como un asunto de fe y no racional. Por ello cita al Papa Benedicto XVI con su frase, no actúes según la razón, es decir, en contra de la naturaleza de Dios. Con ello se propone una hermenéutica que sea capaz de comprender una revelación de Dios también desde la razón humana y no solo desde un asunto de la fe. Y ello a su vez nos permite comprender la correcta unión entre la religión y la cultura desde el cual se ha manifestado ese hecho religioso. Resulta necesario también entonces discernir los pensamientos y también las orientaciones que se tienen sobre la revelación de Dios, es decir, la manera en cómo Dios se ha comunicado con nosotros. Resulta necesario en esos entonces una hermenéutica desde una fe que sea racional. Muy buenos días con todos. En este día queremos hacer esta entrevista al profesor Juan Orellana, que nos va a ayudar un poco con su opinión sobre la hermenéutica en la actualidad y sobre la que nos expresan nuestros filósofos. La primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la famosa frase de Wittgenstein que dice, aquello de lo que no se es posible hablar, es mejor guardar silencio? Esto no se refiere propiamente a la no existencia de Dios. Por lo contrario, con ella critica todo fundamento metafísico o de fe. Ya, muy buenas tardes. Sobre lo que manifiesta este filósofo de que no debo hablar sobre lo que no, debo guardar silencio sobre lo que no comprendo, me parece que no debe ser así. Porque si algo yo no comprendo, debo buscar fuentes que me ayuden a comprender lo que para mí es algo oscuro. Entonces, si yo llego a comprender lo que me parece que no está lo correcto, con ese conocimiento que llegaría a tener, yo podría ser, que sé yo, un apoyo para las demás personas que también viven en este mismo dilema. Podría, qué sé yo, ayudarles a que ellos también comprendan cómo es la realidad de las cosas. Entonces, creo que no debería guardar silencio sobre algo que no comprenda. Ya. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que debería ser una cultura con fe racional? ¿Cómo debería vivir? Ya, en este caso, una cultura con fe racional. Racional quiere decir algo que yo puedo practicar en una forma correcta. Entonces, si una cultura
practica sus valores en una forma correcta, pues va a ser una cultura que va a estar bien con todos y también y sobre todo va a tener una buena relación con Dios, porque si no practico lo que creo de una manera correcta, pues voy a pasar mal. Entonces, vivir con una cultura racional es muy bueno porque la relación con Dios sería perfecta. Claro, aquí es basado en la hermenéutica también que nos ayuda a caminar juntos. Ya, la tercera pregunta sería, ¿cómo podría usted aplicar la hermenéutica en la actualidad? En la actualidad vale mucho la hermenéutica, puesto que hay palabras de origen griego u otro idioma que no las comprendo muy bien y traducidas significan algo diferente. Entonces, para yo comprender realmente lo que quiere decir, lo que me quieren enseñar, lo que quiero creer, debo recurrir a los escritos originales. Y según eso, yo veo de dónde salen esas palabras y puedo aplicar a la vida cotidiana de ahora, especialmente en los escritos sagrados. Y puedo, de esta manera, creer de una manera más correcta, de acuerdo al contexto donde viva. Entonces la hermenéutica es muy buena para los tiempos actuales, para poder, saber cómo mismo realmente son las cosas. Claro. Muy bien, entonces. Vigencia en la actualidad. Recordemos entonces que la crítica de Wittgenstein recae netamente en el carácter metafísico del cual se sostenía la idea de Dios. Sin embargo, Wittgenstein también es consciente de que el problema de Dios es un problema lingüístico, es decir, tiene una estructura lingüística que puede ser estudiado por una fenomenología porque recae en un hecho religioso, en un fenómeno religioso. En este sentido, en la actualidad Nietzsche critica si se encontraría vigente. ¿Por qué? Porque puede ser estudiado por la fenomenología, que es una corriente contemporánea. Por ello, Wittgenstein era consciente de ello, y es por eso que en su tracto lógico dejara un espacio pertinente para reflexionar este tema, al cual él entenderá como mística. Por su parte, la crítica de Juan Estrada sería vigente en la actualidad, porque en la actualidad es importante creer procesos racionales desde los cuales se puede fundamentar la fe y se puede tener una correcta hermenéutica que encuentre su base en una fe racional, no solamente por el hecho de creer, sino también dar paso a una apertura de la razón humana, desde la cual se pueda fundamentar un hecho religioso.